Hola, ¿qué tal amigos? Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor, porque vive y reina para siempre, y en su misericordia nos permite conectarnos nuevamente para estudiar el tema titulado El arte de la comunicación en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuáles son algunos de los factores de peso a la hora de fortalecer la comunicación en la relación matrimonial. Y la base bíblica está en Ruth capítulo 3, versículo 16, que dice así: Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Y cuando llegó a donde estaba su suegra, refiriéndose a Ruth, la moabita, cuando llegó a donde estaba su suegra, Noemí. Luego el texto agrega: Esta le dijo, que es una referencia a Noemí, la suegra. ¿Qué hay, hija mía? Y el texto menciona que Ruth le contó todo lo que le había acontecido. Esto nos permite entender que algunos de los factores de peso a la hora de fortalecer la comunicación en la relación matrimonial son la honestidad y la transparencia, porque así como Ruth fue honesta y transparente con su suegra, de igual manera el esposo y la esposa a la hora de comunicarse deben de ser honestos el uno para con el otro y deben de ser transparentes. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que siempre deben de procurar ambas partes de la relación en el marco de la comunicación. Y la base bíblica está en Jueces 19, versículos 2 al 3, que dicen así: Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 2. Y su concubina se fue de él a casa de su padre. Luego el versículo 3 agrega: Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que siempre deben de procurar ambas partes de la relación matrimonial en el marco de la comunicación es que deben de hablarse amorosamente. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver de qué otra manera es que se puede llegar a respaldar la forma amorosa de hablar. Y la base bíblica está en Jeremías 7, versículo 34, que dice así: Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría,
la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa. Porque sin lugar a dudas, otra manera en la que podemos llegar a respaldar la forma amorosa de hablar es por medio del tono de voz apropiado para el momento. El tono de voz del esposo y el tono de voz de la esposa, cuando es el apropiado y está lleno de gozo y alegría, respalda aún más la forma amorosa de hablar. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cómo deberían de ser las palabras de los integrantes del matrimonio. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículo 103, que dice así: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras». Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel. Por lo tanto, podemos concluir que las palabras de los integrantes del matrimonio deberían de ser dulces como la miel. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver en qué momentos es más saludable guardar silencio por el bienestar de la relación matrimonial. Y la base bíblica está en Génesis 31, versículos 36 y 30, que dicen así: «Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?». En el versículo 36 encontramos lo siguiente: «Entonces Jacob se enojó». Y es así que nosotros podemos concluir que el momento más apropiado y más saludable para guardar silencio por el bienestar de la relación matrimonial es cuando hay enojo en alguno de los integrantes. Porque en ese momento, si no decidimos guardar silencio, es muy probable que se cumpla lo que dice el texto: «y riñó con Labán». Además de eso, el texto menciona: «¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido?». Es decir, están hablándose con mucho ardor y con mucha ira. Y luego el texto 30 agrega: «¿por qué me hurtaste mis dioses?». Eso significa que no solamente pueden terminar en una riña, no solamente pueden terminar hablándose con mucho ardor y mucha ira, no solamente pueden terminar discutiendo, sino que también pueden llegar al punto de levantarse fuertes acusaciones. Por lo tanto, es muy importante recordar que en los momentos de enojo en la relación matrimonial
es más saludable guardar silencio por el bienestar del matrimonio. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué es crucial que la pareja se mantenga conectada y siempre tenga una excelente comunicación. Y la base bíblica está en Génesis 31, versículos 37 y 32, que dicen así: Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Quiero que notemos lo que dice el versículo 37. Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Luego el versículo 32 agrega: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Por último, el texto menciona: Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que es crucial que la pareja se mantenga conectada y siempre tenga una excelente comunicación para evitarle a la pareja discusiones innecesarias y sufrimientos que no vienen al caso. Porque en este contexto, Jacob se enojó, Jacob discutió, Jacob se calentó con su suegro por una situación que era real, pero que él desconocía, porque en realidad Raquel, su esposa, le había hurtado y robado a su padre, y Jacob, tratando de defenderse sin tener la información de lo que había ocurrido, discutió, se acaloró y se molestó de forma innecesaria. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón es que en muchas ocasiones los hijos se aprovechan de las circunstancias en el hogar. Y la base bíblica está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, que dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Os ruego, pues, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Esto nos lleva a entender que en muchas ocasiones los hijos se aprovechan de las circunstancias en el hogar porque ambos padres no hablan una misma cosa. Ambos padres no están unidos en sus declaraciones y entonces los hijos juegan con los padres.
Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que deben de hacer los integrantes del matrimonio cuando necesitan ponerse de acuerdo sobre algún punto en especial. Y la base bíblica está en Hechos 26, versículos 30 al 31, que dicen así: Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Quiero que miremos lo que dice el versículo 30. Se levantó el rey y el gobernador y Berenice. Luego el texto 31 agrega: y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos entender que lo que deben de hacer los integrantes del matrimonio cuando necesitan ponerse de acuerdo sobre algún punto en especial es levantarse, retirarse aparte y hablar a solas el asunto que quieren abordar. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es un elemento indispensable y muy necesario para escuchar correctamente lo que está diciendo la pareja. Y la base bíblica está en Proverbios 18, versículo 13, y Proverbios 15, versículo 28, que dicen así: Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 13. Al que responde palabra antes de oír. Luego el versículo 28 agrega: el corazón del justo piensa para responder. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que un elemento indispensable y muy necesario para escuchar correctamente lo que está diciendo la pareja es el elemento de la humildad, porque en muchas ocasiones cuando la pareja nos está hablando, como estamos llenos de orgullo y soberbia, no hacemos lo que dice la palabra de Dios, no oímos antes de responder y no pensamos antes de responder, porque mientras habla la pareja, estamos maquinando qué es lo que le vamos a decir sin ni siquiera tener la humildad para oír y después pensar antes de hablar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que el esposo, más que nadie, debe de ser humilde si pretende disfrutar los beneficios de una buena comunicación. Y la base bíblica está en Jueces 13, versículos 3 y el versículo 6, que dicen así: A esta mujer apareció el ángel de Jehová,
y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. En el versículo 3 encontramos lo siguiente: A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Luego el versículo 6 agrega: Y la mujer vino y lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual el esposo, más que nadie, debe de ser humilde si pretende disfrutar los beneficios de una buena comunicación, es que por medio de su humildad puede recibir grandes bendiciones, enormes beneficios, maravillosos mensajes, espectaculares ideas que vienen directamente de Dios, pero por medio de su esposa. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la honestidad y la transparencia es sumamente importante en la comunicación de la pareja. Vimos también que es crucial que los dos integrantes de la relación aprendan a hablarse de forma amorosa. Por otro lado, nosotros vimos que para respaldar la forma amorosa de hablar, es muy importante que el tono de voz sea el apropiado para el momento. Inclusive nosotros vimos que las palabras que utilizan ambos integrantes del matrimonio deberían de ser palabras dulces como la miel. Por otro lado, nosotros vimos que en los momentos de enojo y los momentos de mucha furia es muy saludable e inteligente aprender a guardar silencio en el matrimonio. De hecho, nosotros vimos que es fundamental que ambas partes de la relación siempre estén conectados y siempre tengan una excelente comunicación para evitar los enojos, los malentendidos y las discusiones sin razón alguna. Inclusive nosotros también estudiamos que hay muchas ocasiones donde los hijos se aprovechan de las circunstancias y es por el hecho de que ambos padres no hablan lo mismo. Ambos padres no están unidos en sus declaraciones. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que cuando es necesario que la pareja se ponga de acuerdo sobre algún asunto en especial, es muy saludable que se retiren aparte y que hablen a solas en vez de ponerse a hablar de ese asunto delante de todos. Vimos también que un elemento muy importante para que podamos aprender a escuchar
a nuestra pareja correctamente es el elemento de la humildad. Y lo último que estudiamos fue que el hombre, el esposo, más que nadie en la relación, debe de ser humilde para que pueda disfrutar los beneficios de los mensajes, de las ideas, de las soluciones maravillosas que Dios le enviará directamente del cielo, pero por medio de su esposa. ¿Estamos conectados, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que siga construyendo en su relación matrimonial, pidiéndole al Señor en oración que les llene de mucha inteligencia y mucha humildad para seguir mejorando el arte de la comunicación. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros videotutoriales para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.